Dale, pues nada. Hola de nuevo a todas, todos y todes. Como sabéis, estamos en el curso Poéticas de la Solidaridad, alternativas al darwinismo social desde la ciencia y la historia del anarquismo. Y damos comienzo hoy con este encuentro online a la primera sesión que hemos llamado Contestación al darwinismo social, la ciencia actual ante el apoyo mutuo. El objetivo de esta sesión, como habréis visto en la web, es familiarizarnos con algunos estudios centrales, claves, que abarcan diferentes campos del conocimiento, ¿no? Desde la psicología evolucionista a la sociobiología, pasando por primatología, antropología física, genética, neurociencia, etc. ¿Qué tienen en común estos estudios que vamos a repasar un poco? Pues tienen en común el apuntar a una idea del ser humano, de los seres humanos, alejada de esa caricatura, ¿no? de ser humano como egoísta, inmoral y antisocial por naturaleza, que ya describió Hobbes, como sabéis, en el siglo XVII, en el Leviatán, y que es una idea que también, por desgracia, pues se ha desarrollado más adelante, ¿no? por muchos otros autores, autoras y personas con capacidad de influir en la vida pública y en la opinión pública. Y de alguna manera yo diría que el capitalismo global mediante, ¿no? es la idea que de alguna manera impera de manera bastante y siempre demasiado generalizada, ¿no? La idea hegemónica, podríamos decir, al menos en esta parte occidental del mundo, ¿no? Al final, que es la perspectiva desde la que hablamos. Y bueno, aquí no puedo dejar de recordar la famosa frase, ¿no? de Margaret Thatcher, ¿no? Que ya sabéis que es una de las fundadoras del giro neoliberal del capitalismo, que dijo a finales de la década de los 80: la sociedad no existe, hay individuos, hombres, mujeres y familias. Y se quedó más ancha que larga. Y bueno, para iluminar precisamente la perspectiva contraria y adentrarnos, ¿no? en estos estudios que ponen el acento precisamente en las capacidades y experiencias de cooperación y ayuda mutua entre las personas, pues tenemos el lujo de contar hoy, como sabéis, con Jorge Gaup, que es vuestro tutor de curso, y el otro día no te presenté, creo, pero que sabéis que es, entre otras muchas cosas, politólogo y especializado en concreto en el movimiento libertario español. Antes de pasarte la palabra, Jorge, sí que quería, para contrarrestar la cita esta hecha a Margaret Thatcher, una de las citas, otra frase célebre, pero de otra persona, la bióloga Lynn Margulis, que os habíamos puesto un pequeñito texto en los materiales que os hemos recomendado para esta sesión como básicos, y que dice: la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Así que dicho esto, te paso la palabra, Jorge. Vale, pues nada, muchas gracias Marisa. Pues ya que has empezado por ahí, pues empiezo yo también por ahí. En otras sesiones sí que a lo mejor estaría bien empezar pues comentando entre todas las lecturas, ¿no? Como se suele hacer en los seminarios, pero como hoy tenemos un poco menos de tiempo, tenemos que acabar justitos y hay hay muchas lecturas, aunque fueran 20 páginas, lo que era una síntesis de muchas cosas. Pues sí que quiero dar un poco de contexto antes, ¿no? También para explicar, ya que es la primera sesión así con contenido, por qué está ordenado así. A mí me gusta enseñar la historia al revés, empezar por el presente e ir hacia atrás. Es como en la arqueología, ¿no? Que ves las capas y luego vas bajando y vas viendo otras capas. Y es una forma, pues distinta y creo que funciona mejor porque normalmente nos interesa más lo que pasa ahora. Pero cuando ya lo que pasa ahora se nos agota y vemos que no le vemos mucha respuesta, pues nos vamos un poco más atrás. Y después de eso vemos que está influido por cosas que pasaban más atrás. Y a mí es una forma que me motiva más de trabajar. Entonces, vamos a empezar con los últimos estudios, bueno, una parte de ellos, ¿no? Tampoco yo soy especialista en ciencias naturales, pero sí que me gusta mucho la historia y la filosofía de la ciencia. Entonces, el libro central que vamos a trabajar hoy es este de Bregman, el de Dignos de ser humanos, porque, bueno, digamos que es lo más parecido que hay hoy en día al apoyo mutuo de Kropotkin. Pero lo curioso es que no está hecho desde el anarquismo, está hecho desde bueno, un tipo pues que sí que es de izquierdas, pero veremos en el libro que con algunas cosas se parece, otras no, pero es muy interesante porque la operación que hace es muy singular y la hacen muy pocas.
muy poca gente hoy en día. El mundo de la investigación académica, tú puedes ir a un congreso y piensas, wow, voy a ir a un congreso de 3 días y voy a aprender muchísimas cosas diferentes, voy a hacerme una idea de... Pues muchas veces todo el mundo está haciendo un pequeñito de lo pequeñito de lo pequeñito de su campo, ¿no? Añadiendo una matiz más a algo que ya habían dicho un montón de gente y es muy específico, es muy especializado y está bien, pero muchas veces faltan incluso en la propia filosofía, muchas veces parte de estudiar a otros filósofos anteriores, ¿no? Entonces, a veces hay muy pocos estudios buenos que sean transdisciplinares y que se atrevan a enfrentarse a trabajos de biología, que digamos biología y química sería lo más difícil en este caso, ¿no? Luego leer otras cosas de arqueología o de psicología puede ser más fácil para alguien no especializado, pero aún así, por ejemplo, lo que ha comentado Marisa de Lynn Margulis, bueno, pues además tú puedes leer el estudio científico, pero también puedes leer entrevistas, puedes ver las conclusiones del estudio y tú no tienes a lo mejor un criterio para saber cuánto de significación estadística puede tener si todas estas palabras tienen sentido, pero tú ves también qué recepción ha tenido, cuánto ha sido cuestionado, ¿no? Y en ese caso de Margulis, pues parece que nadie le ha cuestionado el hecho de que haya descubierto la interacción entre las células y las bacterias en los cuerpos de los humanos, de los animales, y esto significa un cambio un poco de paradigma. Es solo en el caso de las células eucariotas, digamos, esto pues digamos de biología de la ESO, ¿no? Las eucariotas y las procariotas. Las eucariotas son las que tienen núcleo, pues parece que estas sean, normalmente, ¿no? Tenemos la idea de Darwin, esto pues Darwin lo leeremos, como vamos un poco hacia atrás, lo leeremos más en la tercera sesión, pero yo creo que la cosa básica de Darwin, que es la selección natural, un poco lo tenemos en mente, ¿no? Que es que básicamente un individuo de una especie hace una mutación al azar y en función de esa mutación, si esa mutación le ayuda a sobrevivir en el entorno, tiene más probabilidades de reproducirse y por lo tanto esa mutación va a permanecer en su descendencia. Vale, pues lo que dice Lynn Margulis es que esas mutaciones no solo se producen por azar. Muchas veces en las ciencias o en general se dice que algo es por azar cuando todavía no se ha averiguado cuál era la cosa que determinaba que ocurriera. Pues en este caso, que es una de las, no en todos los casos, pero en el caso de estas células eucariotas resulta que no era a veces tanto por azar, sino por cómo algunas células se aliaban, cooperaban con bacterias para, para mejorar y esa cooperación de las bacterias se quedaba en la carga genética de las células y por lo tanto se quedaba en las siguientes células y se trasladaba a la evolución de la especie, ¿vale? Esto es más a nivel biológico. No iba a empezar por aquí, pero como lo ha mencionado Marisa, pues también era un buen comienzo. Y esto es un campo de la biología, ¿no? Y aquí en el libro de Breman lo dice, ¿no? Que habla con una bióloga y le dice, no, pues ahora en biología es como que la cooperación está a tope, es la ciencia, es como el paradigma que ahora se está intentando oponer y está bastante consiguiéndolo al del gen egoísta y de Dawkins y de todo lo que se publicaba antes. Y, y entonces lo que le dice esta mujer es, no, sí, de todo esto, y él le dice, bueno, pero es que en psicología me están diciendo lo mismo. Y dice, anda, ¿en serio? O sea, que los psicólogos también están en eso. Y no es consciente porque cada cual está en su campo con su gente, ¿no? Con su gente del mismo campo, de biología, de química, y no sabe lo que está pasando en otros. Y entonces por eso hace mucha falta este tipo de autores que realmente no está tanto mostrando como si él fuera el gran pensador, sino recopilando. Y en este sentido, pues es también lo que por eso os he puesto un trabajo mío, no porque sea mío, sino porque intento sintetizar mucho cosas que si lo cogiera de este libro o de otros, sería mucho más largo, ¿no? Y sabemos que, bueno, pues que todo el mundo está ocupado y no queremos haceros leer 100 páginas porque sería demasiado. Entonces, ahí, pues, como veis, comento algunos estudios de distintos campos. Este de Lynn Margulis es bonito en biología, pero luego en economía, un poquito anterior, de 2011, está el de Herbert y Gintis, que lo leí para la tesis,
Y bueno, hay que entender que en economía es uno de los campos más conservadores que hay. Está, digamos, la economía ortodoxa y la economía heterodoxa. Esto, yo hice un máster de economía del desarrollo y a pesar de que estaban orientados a la cooperación internacional, ellos eran ortodoxos. ¿Qué significa ortodoxos? Que para ellos la ley de oferta y demanda es la ley que impera en el mercado, el individuo es el que toma las decisiones en el mercado y claro, esto pues luego está la parte de economía heterodoxa que dice, bueno, pero es que esto de oferta y demanda, ¿no? De que el precio se fija en función de lo que está dispuesto a pagar la gente y lo que está dispuesto a ganar. Eso solo funciona cuando hay mucha competencia, pero en la mayoría de los mercados lo que hay es poder de mercado, es decir, empresas que acaparan el mercado y pueden fijar los precios más altos o porque o oligopolios, ¿no? Que se agrupan o relaciones con el Estado. Las empresas del IBEX, todas prácticamente, la mayoría menos Zara y Mercadona, todas funcionan hoy en día porque consiguen beneficios del Estado, consiguen concesiones, ¿no? Obras, en el caso de Ferrovial, ACS, toda esta gente, o buenas leyes, ¿no? Las eléctricas, las telefónicas, etcétera. Entonces, resulta que para ellos es mucho más importante hacer lobby al Estado y conseguir protección para no tener que competir que lo contrario. ¿Esto qué significa? Que realmente lo que dice Thatcher, ¿no? Yendo a la cita de Marisa, esta idea de que la sociedad son individuos y como mucho familias, bueno, pues no está tan clara porque hay instituciones grandes con poder. Y además, la otra cosa que veremos es que ¿qué forma el individuo? Hay dos formas de ver el mundo, ¿no? Y normalmente los liberales conservadores van a todo lo que pasa en el mundo es porque el individuo, fíjate cómo es, ¿no? Y sin embargo, la izquierda tiende más a los análisis desde la sociología o desde otros lugares que dicen, bueno, es que el cómo es el individuo depende de cómo es la sociedad, o de cómo es, o la historia, o el ser humano, ¿no? Estas son dos vertientes y muchas veces es súper difícil. A veces es más fácil conversar con no sé, un fascista que también piensa una teoría social del ser humano que con un liberal que te dice, no, es que es el individuo, es que claro, pero esto es porque somos egoístas, esto es porque, fíjate, es que no, tal, y todo el rato lo piensan desde la psicología. Es como la psicología, la única ciencia que sirve para explicarlo todo. Como el ser humano es así, la sociedad es así, como el ser humano es así, la economía es así, como el ser humano es así, la política es así. Bueno, pues aquí vamos a ver algunos ejemplos más adelante sobre, bueno, lo contrario, ¿no? En general todo esto va de eso, de cómo el ser humano es de una manera o de varias maneras, pero eso tiene un motivo y ese motivo es histórico, es biológico, es social, es político y entonces dentro de todos estos campos, pues eso, se ha ido yendo más hacia la cooperación. Entonces, siguiendo con el libro de Herbert G. Gintis, de que en la economía. Otra cosa de la economía es que para estudiar el comportamiento económico, lo que dicen es el ser humano, el individuo, lo que busca es maximizar la felicidad. Y la felicidad se maximiza con más dinero, con más capacidad de compra, con comprando las cosas que te hacen feliz. Esto es también lo que se enseña en primero de carrera en las facultades de economía. Y entonces a partir de ahí se entiende el mundo, ¿no? Y, y bueno, y lo mismo, cuando se intenta ver qué pasa cuando hay cooperación, se alude muchísimo a un recurso que es la tragedia de los comunes. Esto se dice muchísimo en las facultades de economía. Es decir, que si hay un monte comunal o un banco de peces o cosas así, lo que va a ocurrir por naturaleza el ser humano va a intentar cada cual pillar lo máximo posible, entonces entre todos se van a cargar y van a esquilmar ese recurso. Es decir, lo que hacen es la operación de lo que está ocurriendo ahora mismo en el capitalismo actual, decir que es lo que hace el ser humano por naturaleza. Esta es la operación principal, que ya sea en economía o en cualquier campo, es lo que vamos a intentar desmontar hoy a partir de Roger Bregman, que es no naturalizar
lo que ocurre hoy en día, no pensar que eso siempre pasa y siempre ha pasado. Y de hecho lo que hacen estos autores en este libro, en la Cooperative Species, es decir, no, mira, es que ha habido cientos de formas en las que las comunidades se han organizado para cuidar los recursos, para no esquilmarlos. Pues aquí en España conocemos los tribunales de las aguas de Valencia o de Murcia, los batanes, los molinos. Hay como en este campo, Félix Rodríguez Mora, por ejemplo, si a alguien le interesa de los comunes en España. Luego está el libro de Peter Linebaugh sobre Inglaterra. Hay muchos textos de cómo los pueblos en todas partes se han organizado para no esquilmar los recursos. Esto es una cosa que ha ocurrido solo a partir de cierto momento, con el capitalismo, con el Estado, y es una cosa histórica, no es una cosa, digamos, natural, ¿no? Por aquí iría un poco este libro. Luego está el tema del dilema del prisionero, que si luego si queréis entramos, pero no voy a entrar porque cuesta un ratito explicar. Y, y a lo mejor igual ya lo conocéis. Y bueno, en definitiva, la ciencia económica sabe que la cooperación es lo mejor. Piensa o sea, no piensa que la cooperación sea mala, lo que piensa es que es imposible. Cree que no puede darse, porque piensa que el ser humano no es cooperativo, ¿vale? Entonces, esto ya es un discurso que llega a un chaval con 18 años a la carrera, pues a lo mejor pensando otras cosas o, no, o sin mucha idea, y ya le está metiendo en la cabeza esta idea del ser humano egoísta. Porque Bregman habla mucho de las noticias, pero dice, bueno, es que luego me puse a leer libros académicos y también ha habido esta ideología durante décadas, ¿no? Eh, Vamos también en el campo de la ciencia evolutiva. Como veáis en el texto, el libro de Brian Hare y Vanessa Woods, The Survival of the Fittest, dice que la principal capacidad del ser humano es aprender de otros. Porque, bueno, por ahí hay un gráfico increíble de cómo hacen estudios con monos y con distintos tipos de primates y humanos, con bebés, y en otros tipos de inteligencia, en todos, más o menos dan lo mismo. Resulta que los bebés monos son igual de inteligentes en capacidad analítica, matemática básica, ¿no? Pero hay una en la que el ser humano les da mil vueltas a los monos y es en aprender de otros. Eso es el rasgo específico que dicen los estudios que tiene el ser humano, el aprender de otros. Y de ahí también se ve entonces, claro, como hay que aprender de otros, hay que socializar. Y como hay que socializar, hay que llevarse bien, ¿no? Por ahí van un poco encadenando ideas. Y entonces dicen, es que hay otro rasgo físico que tienen que lo habéis visto, ¿no? Que tienen los humanos, y es el blanco de los ojos. ¿Para qué sirve el blanco de los ojos? Para ver a dónde otra persona mira. Entonces resulta que el saber a dónde mira otra persona es bueno para la evolución, ha sido bueno para la evolución del ser humano. Es decir, saber lo que le interesa, lo que piensa, ¿no? Y lo mismo con el rubor. Resulta que el ser humano es el único animal que se ruboriza, que tiene un rasgo físico de la vergüenza. Y es como digamos que tan psicosomático es el miedo que nos da a que otros piensen mal de nosotros, ¿no? Piensen que hacemos cosas mal, que estamos en contra, digamos, de la moral del grupo, que incluso nos sale algo físico, nos ruborizamos. Entonces, estos estudios también van por ahí, a mostrar cómo los seres más amigables han sido los que han prosperado. Y aquí es muy bonito también el estudio de Hardy, de cómo otro, digamos, matiz a la selección natural de Darwin. No se trata de invalidar que exista la selección natural, sino decir, es que también existe una selección artificial hecha por las madres. ¿Por qué? Porque durante muchísimos siglos en la historia, tradicionalmente los humanos, los homínidos, los primates, no todas las especies, pero sí las que han derivado del ser humano, han amamantado y cuidado colectivamente a los bebés. Entonces, como eran colectivamente, no es como si tú tienes, como ahora, ¿no? A veces pensamos el mundo, o sea, el ser humano, el cuerpo humano, como algo que ha venido como si fuera como siempre, como si hubiéramos estado siempre así. Y ahora, bueno, pues ahí la familia es nuclear, tiene uno, dos, tres niños y les dedica a todo, ¿no? Pero imagínate que, como ha ocurrido en la mayor parte de la historia de la humanidad, crían las madres y dan de mamar colectivamente. Bueno,
pues no están cada cual pendiente solo de su niño, no hay como un foco de lo más importante es este. Y de repente a lo mejor hay muchos y no todos pueden, no hay recursos para todos, ¿no? Y pues, ¿a quién seleccionan? Pues a los que les parecen más amigables, al niño, digamos, que es más bueno, que es más sociable, que pega menos, que tal, y a esos los cuidan más. Entonces, ¿qué significa? Que en una época, en épocas, como ha habido muchas, ¿no? De escasez, de así, pues a muchos bebés que no son tan amigables no sobreviven. Y entonces, claro, lo que está queriendo decir esta investigadora es que las madres han jugado un papel enorme en la selección de la especie y que antiguamente se había estado juzgando siempre como la selección siempre en función de lo que hacían los varones de la especie, ¿no? Que pues el que iba a cazar, a ver quién sobrevivía más, que era más fuerte y no sé qué, pero resulta que esta selección de crías ha sido fundamental también para cómo hemos llegado hasta aquí. Eh, y Vale, y entonces, y luego están también muchos estudios arqueológicos que han surgido, que han visto huesos de todo, ¿no? Originalmente se pusieron muy de moda huesos como destruidos, de que ha habido guerras entre, pero últimamente se han descubierto en el fondo lo que hay es que falta mucho, ¿eh? A veces crear un relato de cómo era el ser humano del Paleolítico hace 100.000 años, por 4 huesos que te has encontrado, pues no puedes sacar toda la historia. Y de hecho ahora mismo la arqueología lo que va es, ha habido muchas opciones. Pero lo que sí que han salido mucho y lo que demuestra que al menos ha ocurrido es gente a la que la han cuidado a pesar de no ser útil, de no producir, de no poder moverse, gente que tenía unos huesos que estaban rotos y que ven que han sobrevivido durante 40, 50 años porque alguien ha estado cuidando a una persona que tenía los huesos rotos o deformes. ¿Y eso qué significa? Pues que había un cuidado del otro más allá de la competición individual. O sea, este rollo de lucha por la vida con uñas y dientes del darwinismo social, que veremos, pues no solo era eso, o incluso no era ni lo principal. Bien, esto sería un poco, así en resumen muy rápido, de algunos de los estudios que en el fondo ya habéis podido ver y como están todos citados, también si al que más interese lo podéis consultar. Pero, pero luego, bueno, voy a parar aquí un momentito y si tenéis algún comentario sobre esta parte. ¿O alguna pregunta? ¿La lectura se entendía bien? Muchas gracias, buenísimo. Efectivamente, aquí realmente de lo que se trata el libro, o sea, el libro de Bregman y los estudios de hoy, no es tanto de decir, pues mira, ya está, ya se acabó la ciencia, ya hemos descubierto cómo es el ser humano para siempre, ¿no? Sino sobre todo de darnos cuenta, y creo que es lo mejor que tiene el libro, que es como de desmontar cómo se ha ido construyendo un relato a partir de ciertos estudios sobre que el hombre es egoísta, es antisocial, es agresivo, es capaz de hacer cosas terribles por naturaleza, ¿no? Y que esto es lo que prima y que hay como una especie de capa de barniz cultural y que en cuanto se quitan ciertas normas y vamos a una emergencia o no hay un control social o no hay una represión, ya el hombre es un caos que solo quiere aniquilarse entre sí. Pues esto efectivamente tiene un sesgo masculino gigante de que los investigadores casi siempre han sido hombres hasta ahora y ahora para mí no es casualidad que en las últimas décadas se hayan incorporado muchísimas más mujeres se les ha dado mucho más crédito a las que hay y a las que había antes. Y claro, allí se han llegado sin este sesgo o con un sesgo menor en este sentido y se han preocupado por otras cosas. Por ejemplo, eh, pues eso, hasta ahora se estudiaba mucho a los chimpancés, porque es uno de los bichos que tiene más relación genética con el ser humano. Y los chimpancés realmente es una especie muy agresiva. Y es verdad que venimos de ellos y son jerárquicos y compiten. Y está lo de la cosa está del macho alfa, que se ha quedado en la cultura popular y todo esto. Vale, pero es que resulta que luego al otro lado del río Congo están los bonobos, que parece que tenemos mucha más, que tenemos la misma o más carga genética en común con ellos. Y los bonobos son una sociedad matriarcal donde ahí
Las hembras, al ser un poco más débiles, lo que hacen es, es colaborar tremendamente eficientemente cuando un macho las molesta, ¿no? Incluso hasta le arrancan el pene con los colmillos. Y entonces, de esa manera, ellos van seleccionando a los que son más amigables y a los que las molestan menos. Y resulta que al final se ha formado ahí una sociedad donde no hay este macho alfa que está dominando a los demás a base de agresividad, sino que los conflictos se solucionan normalmente con un tipo de sexo muy rápido que tienen, es decir, mediante una afectividad grande y mediante el placer. Entonces, de hecho, pues bueno, lo que dicen es eso, que incluso cuando se encuentran dos tribus de chimpancés, o dos tribus, dos bandas, ¿no? O agrupaciones, normalmente se pelean, pero cuando se encuentran dos de bonobos, pues aquello acaba normalmente en una orgía, ¿vale? Entonces, realmente, ¿de dónde venimos? Pues un poco de los dos, un poco de muchas cosas que han pasado después, pero desde luego no podemos decir que solamente somos como los chimpancés, que es que esa es, que digamos, que esa es nuestra naturaleza, y en cuanto le quitamos la cultura y el Estado y tal, pues somos otra vez como chimpancés. Eso es lo que ya casi cualquiera que esté un poco al día de la ciencia actual ya no puede defender, ¿no? Y esto es un cambio que, como hablábamos el otro día, es fundamental, porque al final estas ideas, digamos, que vienen de la academia van impregnando, ¿no? Y van quedándose en los relatos habituales y tienen mucha fuerza, pero una fuerza que va poco a poco. Y en este sentido, pues también la motivación de leer este libro es porque, bueno, igual que hace 120 años, el apoyo mutuo de Kropotkin tuvo una influencia espectacular en muchos lugares, especialmente en España, y generó un movimiento social impresionante que veremos en las sesiones 4 y 5 y 6. Pues, o sea, obviamente el movimiento social ya existía, ¿no? Pero hubo un momento de refuerzo muy grande con el cambio de siglo, y ahí el papel de Kropotkin fue fundamental, no solo por el apoyo mutuo, pero también. Es decir, lo que veíamos en la primera lectura, hay un efecto nocebo de toda esta idea, tanto en noticias como en divulgación, de pensar que el ser humano es malo y es egoísta, porque el efecto nocebo es que si tú piensas que los demás lo son, pues tú lo vas a ser también un poco más. Porque dices, bueno, como me tengo que proteger, ¿no? A ver si de bueno voy a ser tonto y todo este tipo de cosas. Y además, y para mí, para lo que comentan estos libros, es en el fondo una justificación de los más poderosos para poder justificar cuando hacen cosas inmorales. Eh, por ahí iría un poco la cosa, ¿vale? Y luego, sí, Sí, una pregunta. Javier, ¿querías decir algo? Sí, soy Juan. Juan, perdona. Una pregunta. ¿Te recuerdas, no sé, el dilema del prisionero? Que no recuerdo muy bien cómo era. ¿El tema de qué, perdón, que no te digo bien? El prisionero. Ah, el dilema del prisionero. Vale. Mira, esto es un modelo. En economía muchas veces es curioso, se basan para determinar el comportamiento social, se basan más en modelos o el comportamiento económico que en estudios empíricos. Y esto es como un modelo inventado en el que detienen digamos, a dos personas, pero no tienen, pues, y piensan que ha habido un asesinato, pero no tienen muchos cargos contra ellas. Entonces, dicen, lo único que podemos conseguir de ellas es que confiesen. Y les vamos a dar la opción de denunciar al otro, ¿no? Son dos, y como que han sido cómplices, o denuncias y dices, confías que ha sido la otra persona, o dices que no. Y le dicen, si confiesas que ha sido, si delatas a la otra persona, eh, te caerán solo 6 años de cárcel. Pero si la otra persona eh, te delata y la otra, pero si no, te caen 10, ¿vale? Entonces, eso es lo que le dicen. Y la ecuación, mira, os voy a compartir pantalla porque aquí lo pone mejor. Tengo un momento esta imagen. Aquí tengo un cuadro que lo explica. Mm, ¿Dónde está? No, es que no me parece. Voy a cerrar cosas que tengo aquí tantas cosas abiertas.
Aquí está. Vale, lo veis, ¿no? Entonces, aquí lo que se ve, lo que muestra el dilema del prisionero es que si la mejor opción para los dos es no delatar al otro. Porque como veis, si él niega que ha sido el otro y el otro también niega que si ninguno se delata, solo se les cae un año de prisión, ¿vale? Pero eso no se lo dicen, ¿vale? No tienen toda la información. Sin embargo, o se lo dicen, pero no saben lo que va a hacer el otro. Y entonces, y sin embargo, si ambos se delatan mutuamente, pues ambos pierden 6 años, ambos son condenados a 6 años. Entonces, tú imagínate, a ti te dicen, vale, si tienes que ponerte en lugar del otro y decir, ostras, si yo confieso, por lo menos 10 años no me caen. Ya me libro de los 10 años. Puede ser 6, pero bueno. Pero es que si yo no confieso, yo no delato al otro, puedo llegar a caer, pueden llegar a caerme 10 años. ¿Vale? Entonces, lo que dicen es que es una forma de decir, y piensan que la gente lo que va a hacer es básicamente delatar a la otra persona para evitar que le caigan los 10 años. ¿Vale? Porque si delata a la otra persona y la otra persona no le delata a él, sale libre. ¿Vale? Aquí lo veis, ¿no? En el gráfico. Entonces, ellos intentan decir que la cooperación es buena, o sea, que sería lo mejor porque ambos podrían salir con un año solo, pero que no es lo más habitual por la desconfianza. Sin embargo, pues lo que ha habido luego muchos estudios y mucho tal es como, bueno, vale, pero es que hay muchas formas de generar confianza o comunicación. Si las personas pudieran hablar entre sí, con el contacto, ¿no? Pues seguramente dirían, vale, pues mira, ninguno delata al otro y los dos nos quedamos con un año. O si se ha generado unos valores y una confianza suficientes, o si está extendida una creencia en que el otro no te va a delatar, en que el otro no va a ser tan pícaro, ¿no? O no va a desconfiar de ti. Pues aquí influye mucho en esta teoría del prisionero justo los temas que estamos trabajando. El efecto nocebo de pensar que los demás son egoístas y van a mirar solo por sí y te van a delatar para intentar librarse por si acaso, eso genera que ocurra. Y esto es lo que digamos que esto que puede ocurrir por este efecto de pensar que la sociedad es así, para los economistas lo dan por hecho y por eso la teoría del dilema del prisionero se suele explicar así, ¿vale? Entonces, dejo de compartir. Vale, ¿alguna pregunta más? Sí, Juan, ¿te quedó claro? ¿No? ¿Sí? Vale. Vale, venga, pues sigo. Luego, entonces, podemos pensar, ¿no? Y esto, en la siguiente sesión veremos también críticas y límites de este libro, ¿vale? Pero ahora creo que es importante entender cuál es su operación, porque es una operación poderosa y que a veces, no sé, creo que merece la pena, ¿no? Que entremos a ello. Y la otra, pero tú puedes pensar, vale, en arqueología, en ciencias en la historia, siempre la historia va cambiando, la arqueología va cambiando, la biología. Ok, no tenemos por qué asumir que el ser humano es de tal manera por naturaleza, ¿no? Pero hay otras cosas, ¿no? Hay estudios de psicología. Entonces dices, ¿cómo explicas que, que la gente suele ser más feliz cuando ayuda a los demás? Los estudios que hay, básicamente todos van en esa línea. Casi nadie, que digamos, que está haciendo, ¿sabes? Como siendo consciente de que está haciendo sufrir, etcétera, está siendo feliz, ¿no? Entonces, esto también algo hay dentro del ser humano, porque esto además es bastante universal. Los estudios que muestran son de un montón de países. Pues dices, guau, es que algo hay, ¿no? En esta vía podemos pensar. Mm, vale.
Y entonces vamos ahora un poco al libro. Además de lo importante, que es más allá de lo que pueda pensar el propio autor, son todo lo que cita, es un trabajo, imagínate, yo qué sé, Blasco Ibáñez hacía una novela en 2 meses y es uno de los autores principales de la literatura española. Este libro ha tenido que durar bastantes años porque la cantidad de trabajo que hay no es como si tú estás en un campo y ya te conoces pues en la tesis, te estudias todo tu campo, todo lo que hay publicado, todo tal, luego en el libro pues más no sé qué, y ya lo que el siguiente libro ya tienes todo ese bagaje y vas añadiendo, ¿no? Pues aquí no, él lo hace con un campo, pero luego con otro, luego con otro, luego con otro. Entonces, la verdad es que es un estudio con mucho, mucho esfuerzo y eso, y luego está muy bien escrito también, se lee muy bien. Eh, y luego eso, no hay tantos trabajos transdisciplinares serios y que intenten fundamentarlo todo en estudios y no tanto en ideas, ¿no? Y, y además tiene la ventaja frente al apoyo mutuo de Kropotkin que hay mucho más estudiado después ¿no? de aquello. Kropotkin también era transdisciplinar, también usaba historia, porque el apoyo mutuo no solo es entre los animales, también es entre las sociedades primitivas, que solo veremos ese concepto, entre la Edad Media, estudia historia, no solo estudia arqueología y también su propio trabajo de campo en Siberia, ¿no? Pues aquí igual, pero también ya con psicología social, con sociobiología, etcétera. Entonces, bueno, leísteis lo del efecto nocebo, no sé si hay alguna duda sobre eso, me decís, creo que lo explica bastante claramente, ¿no? Y luego tiene alguna cita que, que está bien, como dice, el cinismo es una teoría que lo abarca todo. Con una buena dosis de cinismo se puede demostrar cualquier cosa. Es decir, no, es que de repente no sé quién está ayudando a no sé quién. Sí, claro, pero en el fondo lo hace porque algo querrá, no sé qué. Y yo me acuerdo que tuve una discusión una vez sobre esto y era como, bueno, a ver, y el que antes, ¿no? Que antes la gente se paraba más a ayudar en la carretera por si alguien, ¿no? Porque no había teléfonos y tal. Y bueno, todavía pasa, ¿no? ¿Y por qué alguien se para en medio de la carretera, interrumpe su viaje a ayudar a otra persona? Y me decía, no, por egoísmo, por satisfacción personal. O sea, como que realmente si quieres ser cínico, siempre puedes, ¿no? Pero fíjate lo que hay detrás de esta idea de que lo hace por egoísmo, que la satisfacción personal es egoísmo. Aquí lo que hay es la dicotomía cristiana de que lo bueno tiene que ser con sacrificio y que no podemos disfrutar de lo bueno, ¿no? De ayudar. Que eso lo tenemos muy dentro. O estás sacrificándote ahí todos los días, tal, o estás disfrutando de forma egoísta, ¿no? Esta dicotomía, cuando los anarquistas en España a finales de los 90 la estudiaban, había uno que hablaba de, no, es que hay que sacar esta idea de egoísmo, altruismo, hay que hablar de egoaltruismo. En realidad, lo que nos hace felices, lo que hace sentir bien, es lo mismo que lo que hace sentir bien a los demás, ¿no? Y esta, no sé, me parecía un pensamiento interesante también. Mm, y bueno, el cinismo, esto no lo dice aquí Bregman, pero también, y un anarquista lo diría, es que el cinismo también es el privilegio y la herramienta de las clases dominantes, ¿no? Para ser, si tú no necesitas cooperar porque ya vives, tienes poder, tienes capital y tal, pues te puedes permitir más fácilmente ser cínico, ¿no? Si no necesitas a los demás para un movimiento social. Y además es una herramienta para justificar, ¿no? Para justificar el abuso de poder. Eh, y luego también, otra cosa que apunta Bregman es cómo realmente en muchos campos, o sea, como parece que hay mucha diversidad, pero la visión del ser humano ha sido la misma hasta hace poco, ¿no? Dice, muchos creyentes consideran al hombre un pecador, muchos capitalistas que somos egoístas por naturaleza y muchos activistas del medio ambiente ven el hombre como una plaga. Miles de opiniones distintas, una única visión del ser humano. ¿Vale? Pues la idea es esta, cambiar esta única visión del ser humano, ¿no? Porque es una pena también, no solo es en los círculos liberales y conservadores. Ahora mismo, digamos, el desastre climático que hay, muchas veces se tiende, una visión más superficial, se tiende a achacar no, es que ya está, el ser humano, ¿no? Pues el ser humano también ha sido capaz de cuidar el medio ambiente
cientos de miles de años, ¿no? Y ahora, pues lo está destruyendo, pero ¿por qué? Porque vivimos en el capitalismo, diría yo, ¿no? Podemos discutirlo, pero me parece que ese sería el motivo principal. Eh, y luego habla mucho de las noticias, de el síndrome del mundo cruel, que como síntomas tiene misantropía, cinismo, pesimismo. Y dice que... Y luego hay una cosa bastante cuestionable que dice, no sé si lo habéis visto, cuando dice, vivimos la época de la historia de mayor prosperidad, mayor nivel de seguridad y mejor salud pública. Eh, Ahí, ¿ves? Ahí ya vemos bueno, pues que viene de otro lugar, ¿no? Que un anarquista pues no lo pensaría así. Pero bueno, pues se basa, pues es verdad que ha aumentado, se ha disminuido la pobreza en muchos sitios, pero claro, estamos haciendo a costa del medio ambiente. Las guerras, pues cuando escribió el libro no era la locura que hay ahora, el genocidio de Palestina. Bueno, ahora vamos por ahí. Lo bueno es que aunque él piense esto, sabe que todo el mundo se le echa en contra y entonces dice, bueno, pero vamos a ver por qué hay gente, por qué ocurren estas cosas, por qué hay estos desastres. Y esto no está en la lectura, esto está más adelante en el libro y quería entrar un poquito aquí, pero antes, si os parece, podemos reunirnos por grupitos otra vez y intentamos debatir esta pregunta. ¿Por qué si pensamos que el hombre o el ser humano no es necesariamente egoísta, agresivo, malo por naturaleza? eh, ¿Por qué pasa Auschwitz? ¿Por qué pasa el genocidio de Gaza? ¿Por qué hay tanta explotación por todas partes? ¿Por qué el racismo? ¿De dónde viene todo esto? ¿Vale? Si os parece, Marisa, ¿se puede? Pues ya estamos de vuelta. Sí. ¿Alguien quiere empezar comentando algo sobre esta Se ha pregunta? incorporado también Rafa, que como justo acaba de entrar y solo quedaban 2 minutos, pues ya no le he podido meter en ningún grupo. Pero bueno, así ahora se lo contáis a él y a mí, que no me deja la aplicación meterme en Vale. los grupos. Me tiene censurada. Vale, pues nada, Rafa, hemos estado debatiendo sobre si pensamos, ¿no? Como hemos visto en las lecturas, que el ser humano no tiene por qué ser malo por naturaleza, sino que más bien, por lo menos, es cooperativo o tiende a serlo, ¿no? Y los estudios van ahí últimamente, entonces, ¿por qué hace cosas tan terribles, ¿no? ¿Por qué la explotación, el racismo, los genocidios? Y bueno, en mi grupo pues ha habido respuestas súper interesantes, así que si quiere empezar alguien de este grupo o del otro. Jorge, ¿quieres hacer tú un resumen de lo que hemos dicho todo el grupo para que sea más ágil? ¿Eh? Quizás. Vale, venga, vale, yo sí, ya que aprovecho que he estado, pues mira, Amalia estaba comentando sobre un libro que se llama La mirada interior y hablaba sobre bueno, cómo hay que trabajar la empatía, hay que trabajar la relación con el otro para evitar la deshumanización y la distancia, que suelen ser factores muy importantes a la hora, ¿no? de poder hacer daño al resto de forma, ¿no? Como, pues eso, como un genocidio, una guerra, etcétera, ¿no? O una exclusión muy grande. Por ahí va, ¿verdad, Mali? Y sí, vale. Y luego, pero Encarnación ha mencionado también, desde sus propias lecturas, cómo a veces la empatía es muy limitada y, y he hablado de la compasión y esto es algo que yo también quería abordar ahora más adelante. También eh, Juan, sí, Juan ha mencionado Un paraíso en el infierno de Rebecca Solnit, ¿verdad? Y ha hecho una cita de los poderosos tienen una imagen de la humanidad basada en cómo se perciben ellos mismos. Y bueno, esto también entroncaría un montón con cosas que yo quería mencionar, pero luego también habéis mencionado un capítulo del libro de Graeber, del Amanecer de Todo, que veremos algo para la semana que viene, porque es de lo último que ha salido en este sentido y la verdad que da un nuevo giro. eh, Creo que complementario a lo que vemos, pero muy potente. Y,
Y luego también, pues eso, Encarnación hablaba de cómo pues, lecturas mencionaba a Franz de Waal sobre pues un poco también lo de los chimpancés, los bonobos que hablábamos y la, y la importancia de la cooperación. No sé si queréis añadir algo más, seguro que algo se me ha pasado. Sí, Amalia está silenciada, ¿eh? No sé si estás queriendo comentar. Laura, que introduce el concepto de poder y que también Ah, exacto. incluye absolutamente necesario entender eso para comprender también por qué hay esos actos tan deshumanizados, ¿no? Justo, eso lo veremos ahora también un poquito más. Bueno, ¿y el otro grupo? Pues estábamos un poquillo despistadas al principio, esperando a Marisa, y entonces nos hemos retrasado al hablar y sobre todo nos ha estado contando Neus que se compró el libro, porque como yo me he incorporado tarde, me han llegado tarde los materiales, no he podido leerlos. Entonces, así, a partir de la discusión que habéis planteado, sí puedo decir ¿Este alguna cosa. libro? ¿O cuál? Neus, otro libro tenías, ¿no? Ah, otro de Bregman, distinto. Vale, vale, vale. Pero me No, no, imagino que... es el mismo, pero lo encontré en inglés, pero es el mismo. Ah, es el mismo pero en inglés. Vale, vale. Sí, Es sí. que... Ah, claro. Es que el título lo han cambiado bastante en la traducción. Vale, vale. Yo me preguntaba si él habla de la colonialidad, porque o sea, está claro que ciertas configuraciones sociales y políticas sacan lo peor, ¿no? O sacan dimensiones muy duras y violentas del ser humano, pero en el arco de más de 5 siglos en el que estamos, se han levantado una serie de opresiones y de jerarquías de poder y se han naturalizado, ¿no? Como la relación, el capitalismo o la raza Entonces, es que no lo sé si él esencializa o concibe ¿no? Como las violencias actuales o la arquitectura del poder como algo que hace parte en la historia de la humanidad. Porque precisamente lo que Graeber y Wengrow intentan explicar es que el ser humano ha sido mucho más plástico, mucho más creativo, mucho más libre a la hora de concebir formas de organización política, incluso mucho más móvil. Una de las preguntas que se hace es ¿en qué momento nos quedamos atascadas pensando que la única configuración social posible era esta? Y Darwin también está vinculado a esa concepción estadial de la historia, ¿no? En la que pues el capitalismo es el precio que hay que pagar por organizar las sociedades complejas y esta es la única alternativa, pero es un segmento muy corto de la historia. Entonces, no sé si cuando habla de que la gente es mala o que hay como esos genocidios, se remonta más atrás o se centra en el momento histórico en el que estamos. Eso es muy buen punto. Bueno, añadiría que el marxismo también consideraba el capitalismo como la fase necesaria y previa al socialismo, ¿no? O sea, también ha habido toda esta idea de la evolución de primitivos, salvajes, bárbaros, civilizados, ha permeado también a la izquierda, ¿no? Entonces es un lastre difícil de quitarse. Roger Bregman no entra ahí. Por eso va a estar muy guay. Luego añadiré alguna lectura más si podemos, y si no la comento aquí, hablar de Graeber, ¿no? Del libro, porque es un factor fundamental. Pero no, eso no invalida, digamos, la tesis principal. Ahora vamos con eso, pero no sé si queríais comentar algo más en ese grupo antes. Yo quería preguntaros, porque he leído el capítulo que, claro, lo he leído parcheado porque de momento no he tenido tiempo de hacer la lectura global, pero en este capítulo de la ceguera, ¿no? De la ceguez, no sé exactamente en castellano cómo lo traduce, pero mi pregunta era, ¿cómo se conecta esto con el concepto de Hannah Arendt, de la banalidad del mal? O sea, ella cuando retransmite todo el juicio de Eichmann, ¿no? Y se da cuenta, bueno, todo, es que ella tiene un modo muy particular, ¿no? De hablar de lo bueno y lo malo y aquí es que en este capítulo, tal y como yo lo he entendido, habla mucho del Tercer Reich y bueno, aparte del terrorismo, que Paloma preguntaba, pero no concreta, digo, bueno, al final
sí que dice algo, ¿no? De Al Qaeda y tal, pero bueno, no se posiciona mucho. Habla, yo tal y como lo he entendido, de términos como muy globales, ¿no? Sí. Y en cuanto al bien y el mal, claro, aquí en el final, en el último párrafo, lo que yo he entendido es, claro, habla del homo pupi, ¿no? Este que de base, pues ya puede ser como xenófobo, porque, bueno, si lo he entendido bien, ¿eh? Como que ya, sí, es amigable, pero a la vez se autoprotege del extraño, ¿sí? Ya tiene, o sea, como que da una base, pero positiva, ¿no? Para entendernos de autoprotección. Y a la vez pondera, ¿no? El mal, pero también hace aquello que pone en la cúspide lo que sería es que le llama las mentes, o sea, un Hitler, un Goebbels, ¿no? Los altos mandos, lo que podía ser un Eichmann también. Por eso me ha hecho pensar en Hannah Arendt, ¿sí? Porque al final es quien planificó todo el transporte que vaya. Y, aquí les habla como oportunistas, narcisistas, sociópatas, que por qué estos se mantienen en el poder, ¿no? Sí, Ujú. hay toda aquella otra base, pero yo no sé, básicamente entender cómo conectáis las dos cosas o qué pensáis del concepto de Hannah Arendt también, o si está imbrincado aquí en esta lectura o que vaya un Sí, poco más. sí, vale. Bueno, voy a contestar porque si no me voy a olvidar. Empiezo por el final. Lo de Hannah Arendt, él comenta en el libro el ensayo de Eichmann en Jerusalén y dice que en realidad esta idea de del mal banal, de bueno, de seguir haciendo, pues que lo hacía por un poco por inercia, por hacer su deber, que en el fondo era su excusa, pero que en realidad era muy nazi. O sea, que luego se ha habido los estudios posteriores que han comentado el trabajo de Hannah Arendt, han descubierto que en realidad era parte más estaba imbrincado en la ideología dirigente. La tesis de Bregman es que, como tú bien dices, la gente que está en el poder sí que tiene estos rasgos sociópatas, pero que la mayoría de la gente no. Y que en este caso Eichmann no estaría en ese lado de la mayoría de la gente, sino que estaría en el lado de la élite ideologizada, antisemita, etc. Y entonces por eso, en base a los estudios que cita y tal, esa es su forma de acudir a la banalidad del mal, me parece, ¿eh? Es lo que quiero recordar. No me acuerdo ahora mismo en qué capítulo porque no está en los títulos, pero lo miro y si quieres luego en los comentarios lo vemos, ¿vale? En el foro, que he visto que también está comentando y, y es un tema que es interesante también. Luego, la colonialidad del poder. Claro, esto es, yo creo que el límite y al mismo tiempo el poder que tiene este libro es ese, que apela a un público más amplio que la gente que está más en la línea de la decolonialidad, que no es por desgracia, no es una mayoría en Europa, y entonces apela a, digamos, a los europeos desde los europeos. ¿No? No tratando de decir, no, mira, es que, a ver, todo este sistema en el que estamos lo hemos montado, no lo hemos nosotros exactamente, pero viene de Europa, ¿no? Y hay toda, y él sí que se mantiene este esquema de la época prehistórica, en la época prehistórica la gente hacía esto. Pero bueno, es que hay sociedades hasta el día de hoy que se relacionan de otra manera, que no están en el mundo capitalista y digamos que los rasgos cooperativos de época de ciertas sociedades prehistóricas no estuvieron solo en la prehistoria, estuvieron también en la historia, estuvieron hasta 1500, 1600, 1700 en América, ¿no? Por ejemplo, y va un poco por ahí y luego lo veremos, ¿no? Cómo lo que pasa y cómo el germen de la ilustración es los comentarios de los intelectuales iroqueses sobre la sociedad
de Europa y cómo se reían de los europeos diciendo es que vivís como esclavos, aquí no hay, obedecéis a un rey, a un dios que se supone que es todopoderoso pero que se deja matar, o sea, como un montón unos razonamientos buenísimos que influyeron mucho en Montesquieu, en Voltaire, en Rousseau y cómo la Ilustración es como una reacción a esas críticas que recibían y eso es algo que realmente ha sido como un impacto muy grande en el mundo de la historia de las ideas, ¿no? Porque hasta ahora no tenía tanta fuerza, vamos, apenas se había investigado con tanta repercusión. Pero eso lo veremos en la siguiente sesión mejor, para poder, porque si no nos va a dar tiempo a comentar un poquito más este libro. Y, pero vamos, buenísimo el punto, Paloma. Y luego, claro, la colonialidad del poder, la cosa es que lo estamos viendo en Israel ahora mismo. O sea, se ha hablado mucho tiempo de neocolonialismo, las empresas, la cultura estadounidense. No, aquí tenemos colonialismo hardcore, es decir, lo mismo que hacían los británicos cuando llegaron a América, masacrando directamente a la gente para ganar territorio. El otro día... pero es increíble cómo esto todavía, el otro día el director de La Vanguardia hacía un artículo que decía, ¿por qué gana Israel con esto? O sea, es como, ¿qué gana si se está desprestigiando, si no sé qué? Y es como que un director de uno de los mayores periódicos de España todavía se esté preguntando qué gana Israel. Pues territorio, eso evidencia cómo la idea colonial es que no sabemos ni que existe. En Europa más allá de determinados, pues eso, el mundo ámbito de los museos es algo que se tiene muy presente, los de arte contemporáneo, en ámbitos racializados, por supuesto, pero en general, en público general, y si vamos a lo conservador, ya es reaccionario en este sentido. No hay, ahora mismo, pues bueno, hay un Puy du Fou allá abajo en Toledo donde se ensalza la historia de la conquista española y te puedes montar en una carabela para ver cómo es ir a conquistar América. O sea, como que me parece que en ese sentido no estamos muy verdes. Y el propio Bregman también no entra ahí. En cualquier caso, él va más a naturaleza, va más a los mecanismos de poder, cómo opera la relación, digamos, individuo-sociedad. Es claro, es un intento generalista, es un intento de entender los mecanismos que hacen a las personas actuar más allá de dispositivos concretos, ¿no? Y esto tiene sus límites, pero también tiene sus potencias. Y por ahí habla, pues, de, por ejemplo, de las cosas, digamos, rasgos que están en todos los humanos. Él se llama un libro Humankind, ¿no? En inglés, Digno de ser humanos, que trata de hablar de la humanidad en general. Porque, a ver, sabemos que hay muchísima diversidad cultural, pero obviamente estamos condicionados por nuestra biología. Si tuviéramos 3 brazos, tendríamos otra configuración, haríamos otras cosas. Si tuviéramos 5 ojos, y pues lo mismo también con las neuronas que tenemos, el organismo que tenemos, eso ha sido configurado a través de sociabilidad durante cientos de miles de años. Y da un marco, que dentro de ese marco podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que ser conscientes de eso. Y muchas veces el mundo culturalista no es consciente de esto. Piensa que todo es plástico al 100%, como que no estamos determinados por la biología en nada. Y yo en eso me parece que hay ahí lo que hay es una separación de campos tan grande de científicos que nunca hablan con gente de humanidades que no ayuda, y creo que está bien pensar las dos cosas juntas. Y entonces, volviendo a Bregman, lo que dice es el efecto cegador de la empatía, se llama uno de los capítulos, que Neus lo habrás leído, y hace una cita de Paul Bloom que dice: la empatía no es un cálido sol primaveral que ilumina el mundo. La empatía es un foco, un haz de luz dirigido a una persona o a un grupo de personas específico de tu entorno. Y mientras absorbemos las emociones del individuo o los individuos iluminados por nuestro foco, el resto del mundo desaparece en la penumbra. Y luego, es decir, de repente está criticando, está diciendo que la empatía es muy peligrosa, y empieza a mostrar ejemplos históricos, como por qué los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial
Efectivamente, recurre todo el rato a ejemplos europeos, ¿no? Y el terrorismo, ¿no? Esta fobia europea que en el fondo tampoco, en cuanto a víctimas, pues terrorismo, digamos que no sea terrorismo de Estado, no es tan importante históricamente, ¿no? Pero soldados alemanes, ¿por qué en la Segunda Guerra Mundial eran los mejores soldados? Bueno, pues porque eran los que tenían más camaradería, según pues, los estudios que cita, los que tenían más camaradería y más amistad con sus compañeros. Los oficiales les ponían juntos a los amigos, no les separaban nunca, para que realmente lo que hacían era, y se ve que no mataban tanto por antisemitismo o por patriotismo como por proteger a sus amigos, ¿no? Por esta empatía, en el fondo, pero empatía selectiva. Que es como es la empatía. Y luego lo mismo, esto, pues este tema de terroristas suicidas, dice, son personas sensibles que buscan aceptación de los demás. Quieren hacer algo que es percibido como bueno por los miembros de su grupo. Por eso, ¿no? Y, y luego, y aquí me recordó a un libro que se llama Juegos Finitos y Juegos Infinitos de James Carse. Es un libro bastante poco conocido, pero que es precioso, precioso y se lee muy rápido. Y que además está en PDF en internet. Y él dice: el mal nunca es entendido como mal. De hecho, su contradicción inherente es que todo el mal se origina en el deseo de eliminar el mal. Entonces, viendo también vídeos de israelíes ahora, ¿no? Porque ya que se ha recurrido tanto a Hitler y tal, yo creo que ahora podemos recurrir a Netanyahu, ¿no? Y a los colonos israelíes, ¿no? Y de repente le entrevistan a unos colonos y les dicen, a ver, es que, bueno, están muriendo un montón de niños, ¿cómo justificas no llevar ayuda, ayuda humanitaria, ¿no? Si eso es al margen de la guerra. Y la otra dice, es que mira, les enseña fotos de los niños que mató Hamás, y es como el shock emocional de ver a alguien parecido que tú consideras parecido a ti, dañado, te hace como un impulso de venganza, de ir contra el otro. Y además, todo esto viene de décadas y décadas de aislamiento, de una política de Israel de apartheid, de separar a unos de otros para poder provocar esta deshumanización de la que mencionaba antes a Mali, y que es lo que está, digamos, en esta posibilidad de no ver al otro como humano, ¿no? Aquí Breman lo que alude es mucho a la teoría del contacto, todos los estudios sobre cómo cuanto más contacto hay entre gente que no se ha criado en el mismo entorno, menos prejuicios y menos xenofobia hay. Y para él, pues él es muy valiente porque es muy crítico. Cuando tú propones soluciones es mucho más fácil que te critiquen que cuando solo estás criticando, ¿no? Otro defecto muy grande que yo veo en mi campo, en los estudios culturales, en las humanidades, es que nos pasamos el día criticando, pero nadie se atreve a proponer nada porque se te echan encima, ¿no? Pues él recupera la teoría del contacto, que es en sociología, ¿no? Y muestra un montón de ejemplos donde cuanto más contacto, menos xenofobia. Ahora mismo podemos verlo también aquí en España. Los sitios que más se vota a Vox son los sitios donde hay menos migrantes. ¿Por qué? Porque los migrantes los ven por la tele y se creen las noticias o por las redes sociales. Sin embargo, en los barrios, en Vallecas, en Carabanchel, tal, donde hay mucha más convivencia entre gente migrante y gente que ha nacido en el barrio, pues o que lleva ahí toda la vida su familia, pues hay mucha menos xenofobia. Y esto en Europa se repite un montón. Pero dice, no, ¿y qué pasa en Ceuta? Pues en Ceuta es que hay una separación brutal. En Ceuta hay una voto a la extrema derecha, pero es que hay una separación en la propia ciudad espectacular. En Almería, ¿por qué hay tanto voto a Vox con tantos migrantes? Bueno, pues lo mismo, es que la gente que tiene tierras, la gente blanca, se ha enriquecido bestialmente y viven en chalés, mientras que tienen a los migrantes en chabolas y hay una separación bestial social, no hay esa comunicación, ¿no? Sin embargo, cuando hay menos separación de clase, también hay menos separación en este sentido y también depende de la arquitectura. Como decía también Amaya en el grupo, hay muchos factores, ¿no? Pero sí creo que se puede pensar y que merece la pena hacerlo, porque la gente, pues todo el mundo lo está pensando, ¿no? La discusión política tarde o temprano acaba en estos lugares. Entonces, y luego lo otro que me preguntabais es lo que decías, Neus, de los líderes.
por qué los líderes se mantienen en el poder, etcétera, ¿no? Y aquí él lo que hace está también desde los estudios psicológicos, lo que dice es esto, el efecto corruptor del poder, ¿no? Luego, bueno, también habla de la distancia, ¿no? Como en las guerras también ahora se mata mucho más a distancia. Él dice que es muy difícil matar a un ser humano cara a cara, que hay un impulso innato para no hacerlo, que viene, pues, digamos, de la evolución, pero que es que ya en la Segunda Guerra Mundial el 75% de las muertes fue por bombas, morteros, metrallas, minas, que en realidad esta idea que nos venden en las películas del tipo ahí con el cuchillo clavándose, luego disparando de cerca, eso no es la realidad de las guerras, ¿no? Y bueno, aparte de las drogas que mencionaba también alguien, como que se han hecho un montón de dispositivos porque en la propia Segunda Guerra Mundial todavía solo disparaba el 55% de los soldados, el resto no disparaba al aire porque no, había un impulso de no matar, esto es lo que dice el libro. Mientras que luego ya se han sofisticado los medios para conseguir que la gente mate y supere este instinto, ¿no? Eh, pero luego, respecto a las élites, lo que dice es que los estudios de psicología dicen que eso, que las personas con poder, que pueden llegar sin tener esto, ¿eh? Pero que el poder corrompe, o sea, la frase tradicional de que el poder corrompe sí que está corroborada con estudios y dice que se comportan literalmente como si hubieran sufrido algún daño en el cerebro. Cuanto más poder, más egoístas, más temerarias, lo que decíais, ¿no? Más arrogantes, más narcisistas, más groseras que la media, más infieles con sus parejas, escuchan peor y se esfuerzan menos por ponerse en la perspectiva del otro. Y también son más desvergonzadas. Es decir, no muestran este rasgo humano universal de ruborizarse, ¿no? Es como que eso, como un trastorno, el poder genera un trastorno. Entonces, claro, aquí no se trata tanto de, pues esta persona o tal otra, sino qué configuración social tenemos. Y esto es algo que estará guay verlo la semana que viene con Graeber, cómo muestra muchos otros tipos de configuración social en los que había, de hecho, la idea de separación de poderes, lo que hace Montesquieu es coger una ínfima parte de la separación de poderes bestial que habían configurado como sociedades como las iroquesas. Y el libro de Class 3, que es uno de los que inspira a Graeber, uno de los precedentes, él lo extiende a casi toda América, a los que no fueron imperios. Y era por ejemplo, cosas como que el líder político no puede tener poder económico, y no puede dar órdenes. Que la mayoría de los líderes de Norteamérica eran gente que se ponía a hacer cosas y los demás le seguían. Y ahí también, ¿no? Y otro libro de Vindeloria, lo que dice es que los jefes indios muchas veces morían de agotamiento porque estaban todo el rato teniendo que hacer cosas para que los demás les siguieran, porque no podían dar órdenes. Podían darlas, pero los demás no tenían por qué obedecer, porque no había un mecanismo represivo, no había un mecanismo de castigo. Cuando llegan a Europa flipan, ¿no? Con los terribles castigos que se ejercían. Allí, entonces ahí lo que dice, y había alguien que comentó sobre la igualdad, creo que era Stuneo o alguien sobre Piketty, sobre el libro de Piketty. Graeber también habla de cómo no. Hablar de igualdad es confuso, es más interesante hablar de libertad y de cómo a partir de esa libertad que tenían, de no haber esos mecanismos de castigo, más allá de la vergüenza social, etcétera, pero que no es como un castigo de alguien que tiene el poder arriba y puede hacerlo arbitrariamente, pues cómo esa libertad permitía que hubiera más igualdad. Pero esto lo debatiremos también la próxima semana. Y luego, pues lo que mencionabais, que los poderosos van desarrollando esta sociopatía, digamos, este narcisismo, y de ahí van juzgando más negativamente a los demás, piensan que son vagos y menos de fiar, que hay que dirigirles, espiarles, manipularles, regularles y censurarles. Y entonces, pues lo que está haciendo en el fondo es, bueno, pues hablar de clases sociales, pero desde la psicología de las clases, ¿no? Que esto, bueno, pues lo han hecho otros autores, pero aquí se queda bastante sólido. Y... Perdona un momento. Sí, ¿Puedo sí, preguntaros? dale. Porque yo cuando he leído este capítulo, que es el tema de la distancia y todo, ¿no? Es que me he quedado mucho porque me ha hecho pensar en la violencia sexual como arma de guerra. Porque, bueno, ya de siempre, pero ahora también el otro día presentaron un libro aquí y digo, bueno, es que a mí el tema de la distancia con este tema en concreto, que al final es un tema de lesa humanidad, ¿no? De genocida total y con distancia, vaya, cero para entendernos,
no sé, o sea, sí entiendo la argumentación, pero luego pienso, ostras, pues no sé, porque, o sea, me genera muchas dudas también, ¿eh? ¿Cuál es el mecanismo mental y colectivo, ¿no? Porque es un tema, no, yo dudo que sea siempre un tema de drogas, no sé. No, no, Creo que aquí, por supuesto, súper buen punto, vamos, y de hecho la violencia sexual en las guerras está súper documentada bueno, pues simplemente en la guerra de Yugoslavia, por poner una cercana, en todas, ¿no? Entonces, claro, hay otro punto ciego, digamos, ahí de Bregman sería el patriarcado, porque es que realmente, en el fondo está por todas partes en el libro, porque para mí es totalmente imposible desvincular cómo se ha creado la ideología social darwinista sin pensar en el patriarcado. De hecho, lo que hace que la educación que se da a los hombres es una educación útil para la guerra. Si lo pensamos, pues eso, lo que hablábamos el primer día, ¿no? La agresividad, la austeridad, el no preocuparse por lo estético, por la cultura, sino más ir a la competición, a tal. Estos gustos, digamos, estos mandatos de masculinidad van muy por ahí, ¿no? Y entonces, claro, si esos sujetos son educados así, y para mí todavía está relacionado con el darwinismo social, eh, es lógico que, por desgracia, luego hagan estas violaciones. Pero claro, ¿cómo respondería Bregman a esto? Dice, vale, pero es que violar no es matar. Lo que el ser humano tiene muy, muy difícil es, como innatamente, es matar, pero violar, pues por lo menos para el hombre, parece ser que no, que en determinado contexto donde todo el mundo por presión de grupos está haciendo, pues no parece que sea tan difícil, por desgracia. Entonces, es un muy buen comentario para el libro, sin duda. ¿Alguna otra idea? Sí, una pregunta. Esta idea que has comentado al principio de que normalmente como los ejercicios más destructivos, violentos, tienen que ver con una justificación discursiva, con acabar con el mal, hace como genera esos grados de maldad. Esa idea de que hay algo amenazante que hay que eliminar, ¿no? Como que vemos por doquier hoy en día, ¿no es el dispositivo discursivo del fascismo por excelencia? O sea, él lo presenta como un rasgo característico del ser humano, pero a mí me da más la sensación de que tiene que ver con, con la construcción de esas categorías, ¿no? Como o las mujeres, o quién está como amenazando mi esencia de mujer y hay que acabar con esa persona. Como esos discursos del odio siempre van por querer acabar con el migrante, ¿no? Que en mi cabeza ficticiamente me va a quitar el trabajo, o esta gente de otras culturas salvaje que va a acabar con la amenaza del terrorismo, acabar. Pero eso no es muy particular a esta cultura en la que estamos, ¿no? Claro, digamos que sería los pánicos morales que habla Nuria Labao muchas veces, ¿no? En sus artículos, como la cosa es que esto, digamos que es un rasgo que está ahí y que el fascismo lo que hace es exacerbarlo. Lo que hace es utilizarlo, saber que existe y saber que, digamos, que el enemigo une a un grupo, crear un enemigo une y aprovechar esto. Y funciona. O sea, como que hay un rasgo ahí dentro de la humanidad que es esta empatía selectiva y que se fomenta desde ciertas ideologías y ciertas culturas y ciertos poderes para esos intereses. O sea, como que sí, lo que pasa es que eso es posible, pues bueno, pues en este sistema también es más fácil, con esta propaganda, con este nivel de control mediático. Em, pero vamos, que no se trata de hacer una dicotomía de esto es solo del fascismo o esto es solo del ser humano, ¿no? Esto es una parte del ser humano que puede utilizar ciertas ideologías, ¿no? Y un poco por ejemplo, está relacionado con esto, hay una cita que dice, el efecto corruptor del poder era el mismo en la prehistoria. O sea, que no se trata de que antes el ser humano no tuviera la posibilidad de corromperse con el poder. Dice, pero teníamos un sencillo sistema de control basado en la vergüenza y la presión del grupo. Ahora, con los ejércitos, los estados y las religiones institucionales, etcétera, sería más difícil deshacerse de los tiranos
y de sus ideologías, ¿no? En el fondo el fascismo pues es como una ideología de una sociedad hecha a imagen y semejanza de un tirano, ¿no? Sociópata, etcétera, ¿no? Y fascismos, pues eso. Es un poco, como vemos que están creciendo mucho, ¿no? Y ahí pues volvemos a Israel como ejemplo fundamental. Y están intrincados el colonialismo, etcétera, ¿no? Pues por ahí la cosa, pero no sé si queréis alguien más comentar algo. Él también, pues, defiende la compasión frente a la empatía, que eso es lo que mencionaba Encarnación, que no tanto ponerse en la piel de la otra persona y sufrir eso, ¿no? Y realmente eh, sentir lo que la otra persona siente, sino decir, ostras, esta persona está sufriendo, vamos a ver cómo esto se puede solucionar. Y cómo esto se puede solucionar teniendo en cuenta también a otras personas, a otras cosas. Si realmente, o sea, y ahí está esta frase que decía al principio de cuidado con la empatía, ¿no? Si queréis, podemos ver algún trocito de cuando habla de la compasión, si os interesa este tema, para la siguiente sesión, pero, pero bueno, por ahí iría. No sé si os ha llamado la atención esto de la empatía, porque yo mismo hasta que leí este libro, pues estaba siempre hablando de la empatía, que habría que fomentar la empatía, que nos falta empatía, pero la verdad es que, A mí bueno, sí me pues ha tocado. sí, A mí ¿verdad? De De repente es todas interesante verlo, maneras, yo pero te luego diría ves, una sí, cosa, que sí, tenemos un problema de lenguaje, porque ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, aquí que estamos definiendo las palabras, lo que es empatía y lo que es compasión, pues está muy bien. Pero cuando tú hablas, digamos, en un ambiente que no es de trabajo como este, la palabra compasión también está muy devaluada, una, sí, por el entorno cristiano, digo, ay, pobrets, y todo esto, y después por otra cosa que es el morbo. O sea, todos estos, desde los programas de reality show, que parece que intentan que seas compasivo con. Entonces, la dificultad está en transmitir que la palabra compasión tiene otros significados. Y eso del lenguaje que no es baladí, porque nos entendemos con palabras. Y yo pregunto, ¿cómo podemos explicar lo que queremos decir con este tipo de compasión que te lleva a la acción para que en una conversación normal, digamos, lo puedas explicar bien? No lo he pensado cómo. ¿Se os ocurre cómo? buenísima pregunta, porque es verdad que todavía empatía suena mejor, porque compasión nos suena Sí, como también a caridad, ¿no? Y sí. la caridad es como desde arriba hacia abajo. Y eso es, por ejemplo, es lo contrario, digamos, del apoyo mutuo, que es pues estar al mismo nivel, ¿no? Y aquí Marisa quiere hacer una aportación. De todas formas, creo que es algo para pensarlo para la siguiente sesión, para ir dándole una vuelta, porque es una pregunta buenísima. Sí, no, estaba pensando que yo creo no podemos hablar tan en general. La gente se comunica en contextos muy concretos, ¿no? De todo tipo. El cultural, el profesional, el epocal, el geográfico, en fin. Y ahí es donde tienes que, no podemos decir lo que es compasión, digo también porque pretendemos igual. A mí una cosa que sí que me chirría un poco, pero es verdad que, bueno, dos. Cuando hablamos de psicología, así en general, o hablamos de rasgos que tienen cierta vertiente moral, al menos aquí desde ¿no? Si hablamos de compasión, hablamos, como que a mí me es difícil desengancharlo de esto, suele ser como un rasgo como eso, pues individualizador, ¿no? O antes he hablado de eso, de que las personas cuando están en puestos de poder, no sé qué, tienen rasgos sociópatas. Yo tengo muchísimo problema con esto, porque siempre se atribuye a la gente que hace el mal, por decirlo así, o sea, que hace daño a los demás, no el mal según los 10 pecados capitales, es que está majara, ¿no? Lo cual es bastante injusto, porque si así fuera, pues seguramente habría mucho maldad en el mundo, menos, porque Sí. entonces como que intentamos atribuir las cosas a lo personal, lo mismo cuando decimos lo de empatía. Yo no me he leído el libro de Berman, me lo voy a tener que Perdona, leer. Pero es verdad que me chirría un poco porque cuando esto de la empatía, lo mismo, ¿no?
La empatía sería casi un sentimiento que, como solo tienes empatía por algunos y no por otros, pues te haría un poquito asocial, o en término, al final, en segundo término, pues no sería muy positivo. Pero yo no lo pensaría en estos términos como individuales, no siempre de empatía y otros no, sino que estructuras sociales nos hacen desarrollar más el afecto. Yo lo llamo afecto político porque a mí me sirve más, pero lo podemos llamar como sea. La definición sí que sería que lo que les pasa a los demás más o menos a mí me tiene que afectar, ¿no? No puedo estar un poco, no puedo cerrar la ventana, no puedo cerrar la puerta. Pues la forma en que tenemos ahora de organizarnos en células familiares, por decirlo así, en una especie de atomización extendida a la familia, pues normalmente hace que no seamos en general muy generosos con aquello que sale de la estructura familiar, digo hoy, aquí y ahora en la cultura occidental, más allá, salvo la gente que intenta, o no sé, las apuestas políticas que apuestan por salir de ahí. Claro. Pocas. Pero que decir, son condiciones de relación social y de poder, no son características individuales, ¿no? Por ponerlo un poco, porque si no No, claro. Es que me desestabiliza mucho. eso es justo la clave. O sea, él puede ir a lo individual, pero entendiendo que parte de lo social. Y en ese sentido no es psicologicista. Un liberal te diría, no, claro, es que lo que pasa es que son los sociópatas los que llegan al poder y ese es el problema. Y lo que hay que hacer es evitar que haya gente trastornada. No. Es lo que dices, no, gente totalmente normal llega al poder y hay un efecto corruptor del poder. Entonces, digamos que es el colectivo, es o la estructura social o la forma de gobierno, la sociedad, la política, la que produce esos individuos. Entonces, por eso no es psicologicista en ese sentido, ¿vale? Y luego, respecto a la empatía, bueno, es que la familia nuclear es una forma de empatía. Pero solo pues para tu pareja y tus hijos. O sea, realmente, y eso es como el sistema estadounidense, ¿no? Limita tu empatía, hace una empatía enorme pero solo con estas personitas. Es una forma de mostrar que realmente el capitalismo no ha sido capaz de llegar al extremo del individualismo, pero ha sido capaz de contenerlo muchísimo, como decías al principio, individuo y familia, pero familia nuclear, y ya está, y no extenderlo más. Entonces, pensando un poco qué podemos hacer, a lo mejor no hace falta acabar con la palabra empatía, sino decir, oye, extiende la empatía, ¿no? La empatía puede estar bien, extiéndela y a lo mejor, no lo sé, no, y esta idea de la venganza y la justicia, ver no lo sé, como explorar los contextos del resto también, ¿no? No solo del grupo afín. La pluralidad, el contacto, habría que verlo. Yo creo que es una pregunta abierta muy chula de cómo trasladar este discurso, lo que decía Encarnación, cómo hacerlo, qué palabras usar, si compasión funciona, no funciona. Lo que decía Marisa depende del contexto, hay lugares donde a lo mejor esa compasión suena bien, no sé, es una cosa súper chula para este grupo que en el fondo, pues la verdad es que estáis como muy a tope, ¿no? Con las lecturas y con todo y traéis un montón de materiales, pues podemos sacar algo más allá de lo que yo traigo y que surja cosas inesperadas de estas reuniones. Y como son y 56, creo que nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, lo siento un montón, además que cortamos muy estricto hoy porque tengo un curso ahora Nada, también muchas para estudiar la gracias. Semana Santa, los hemos puesto seguidos. Que nada, si tenéis unos días de descanso, quien los tenga, que lo paséis muy bien y eso, aprovechéis porque aparte de las lecturas que ya teníamos, pues os he ido anotando las que se van diciendo para que no se me olvide meterlas en repositorio y eso, pues le vamos dando las lecturas. Sí, y una cosa más, la siguiente sesión, para terminar, bueno, ahora digamos que yo esta parte, yo la trabajo un poquito en la introducción de la tesis y luego, pero ha habido, pues desde que la publiqué, mucho más que se ha hecho. Ya en la siguiente vamos a entrar más al tema que yo he trabajado de Kropotkin, de la historia intelectual de esa época, de lo que pensaban, bueno, pues este chico que habla de altruismo, de cosas así. Y entonces vamos un paso más atrás digamos, a un precedente de esto. Por el camino no ha dado tiempo a hablar, pero bueno,
la principal aportación del libro de Bregman, que no la he dicho, es cómo desmonta, cómo cita los estudios que desmontan los estudios de los 50 y los 60 de Milgram, de Stanford, pero eso lo podemos empezar la próxima sesión con eso. Es una cosa muy rápida en la que creo que estaremos de acuerdo. Podemos criticar su falta de cosas, pero esa es muy potente y además es que solo hasta 2017 hay algunos que no se conoció los verdaderos documentos de esos estudios, ¿no? Y que han estado generando ideología durante décadas. Entonces, ahí lo dejo y vamos la semana que viene. Una última cosa, solo para el libro de Cars que has dicho al final, de Juegos Finitos y Juegos Infinitos, que has dicho que había un PDF accesible, Sí. no lo he encontrado, pero nada, nos lo dices y así yo Vale, no sé si si es lo en inglés, encuentras, está en que no lo inglés he solo, encontrado. creo, el Vale, PDF, por eso no lo has encontrado a lo mejor. Yo lo tengo, vale, creo que el inglés, pero tengo unas notas que las tengo vale, yo, que os las puedo pasar también, que son bastante extensas del genial. Y libro. las puedo subir a Sí, bibliografía. sí, podemos subir eso, lo hablamos. Una Incluso en pestaña. inglés también se agradece. O sea, Y el no, PDF Eso aparte, es claro, verdad. claro. pero Se sí, agradece mucho si no está en inglés, carambas. no, pero bueno, que si no hay otra opción, Ya. si lo ponéis en inglés también. A Sí, ver, las dos cosas. nosotros priorizamos siempre castellano, ¿vale? Sí, Pero si sí, no hay sí. otra cosa, pues se pone tal. De todas maneras, esto es tirar piedras contra mi tejado, pero ya sabéis que ahora hay unos traductores maravillosos que no son personas, pero lo Ah, hacen eso muy sí, bien. Y entonces puedes tener acceso a libros que antes pues no es teníamos, ¿no? Porque verdad. no sabemos todos los idiomas. Que nos vemos la semana que viene, el miércoles. Que Muchas vaya gracias. Muchas gracias bien. a todos. Chao. Chao. Adiós. Chao. Gracias.